Hebreos capítulo 9, que es donde nos quedamos. Y si ves la narrativa de Hebreos, el autor de Hebreos está hablándole precisamente a la nación judía acerca de la supremacía de Jesucristo, la supremacía de su obra, pero sobre todo lo que va a hablar el capítulo 9 es la supremacía del pacto, del nuevo pacto. ¿Y por qué? Porque recuerda, esos son gente del pueblo judío que ha decidido seguir a Jesús. Pero eso involucra que todo lo demás nación está en tu contra. ¿Por qué? Porque ellos seguían bajo el antiguo pacto, creyendo en el antiguo pacto. Y no solamente esto, sino que se habían infiltrado algunos falsos maestros que decían, ok, si tú quieres seguir con tu Jesús está bien, pero tienes que seguir cumpliendo con las exigencias del antiguo pacto. Y ellos estaban tristes, confundidos, ¿no? Y yo recuerdo mucho una conversación con un amigo. Fue uno de mis mejores amigos en mi adolescencia. Él tocaba la batería y yo la guitarra y nos las pasábamos de vagos tocando nada más yo la guitarra y él la batería. Nos reuníamos todo el día a practicar y a tocar. Y él en un momento su papá como decidió agarrar una de estas ondas como de raíces judías. Y en tal punto en que provocó tal caos en la familia porque entonces parecía que nada de lo que habían creído había sido verdad, hablando del cristianismo. Y trajo mucho daño a su familia, a su fe. Y entonces entiende lo que está pasando en ellos. O sea, ellos habían decidido seguir a Jesús, pero todas estas cosas que les estaban todavía exigiendo y que ellos habían creído antes, pero ahora eran diferentes en el nuevo pacto, estaban haciendo un choque dentro de ellos. Y muchos estaban pensando hasta abandonar su fe y regresar atrás. Y entonces el escritor de Hebreos dice en el capítulo 9, versículo 1. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Y esto es muy importante, la palabra terrenal, que quiere decir de este mundo, para este tiempo. Y eso era el antiguo pacto. Era para este mundo, era terrenal, era de este lado. Y versículo 2 dice, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y está describiendo el tabernáculo, y el tabernáculo que Dios le dijo a Moisés era eso. Entonces eran varias instrucciones acerca de cómo debería ser, y este es el mobiliario que había dentro del tabernáculo que tenían una representación. Y entonces ellos era algo que ellos sabían, que tenían bien claro y sabían dónde estaba cada cosa y sabían qué significaba cada cosa. Pero vamos a ver que realmente no conocían ese lugar. Ellos sabían perfectamente, les enseñaban cómo estaba el tabernáculo, pero no sabían lo que era estar ahí. Y habla detrás del velo está el lugar santísimo. Y habla del arca del pacto, que era donde en esa urna estaban las tablas, estaba en la vara de Aarón, estaba el maná, como un recordatorio y un testimonio de la fidelidad de Dios. Pero versículo 5. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Entonces, él está describiendo algo que ellos entienden, pero su idea no es explicar para qué funcionaba cada cosa, ¿no? Ese estudio lo puedes ver en Éxodo, y ya estudiamos Éxodo en miércoles, incluso también en jóvenes ya estudiamos Éxodo acerca del mobiliario. Y entonces sí, ellos entendían que la manera de acercarse a Dios en el antiguo pacto era a través de este tabernáculo, o después fue el templo. Pero entonces tenía todo un simbolismo de cosas que ellos entendían, pero que no estaban ahí. Ellos no podían entrar. Y ahorita lo describe más. Y la intención del escritor no es ahondar en detalles acerca de esto, pero era su antiguo pacto, era la manera en que ellos tenían cierta comunión o la comunión con Dios.
Y la idea del escritor es enseñarnos y ver lo que es el nuevo pacto y lo glorioso que se ve. Versículo 5. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, que era donde era derramada la sangre del perdón. Dice, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Entonces ve esta imagen y lo puedes buscar en YouTube. Hay varios videos donde en 3D describen lo que era el tabernáculo. Y cuando tú lo ves puede ser algo muy, muy glorioso y se ve muy bonito y wow, qué espiritual. Pero realmente estar ahí no era tan hermoso como pareciera, porque tú llegabas y entrabas desde el atrio, lo que veías era donde se hacían los sacrificios. Y veías sangre por todos lados y veías animales muriendo. Y entrabas y la sangre tenía que ser derramada. Y piensa esto, él está diciendo que todas estas cosas tenían un tiempo y eran terrenales. Dios quiere redimirnos, llevarnos a Él mismo, pero Él tiene, vamos a ver, que solo una forma efectiva. Y ellos creían que estas cosas, seguirlas haciendo, porque eran los que los falsos maestros les decían, eran lo que ellos habían creído todo el tiempo, creían que estas cosas les acercarían a Dios. Y de repente, aunque tú y yo no somos judíos ni tenemos estas prácticas como tales, hay muchas prácticas que sí pudiéramos pensar que nos acercan a Dios, pero que realmente no lo son. A veces pensamos que asistir solo a reuniones y venir a todos los eventos nos acerca más a Dios, y ahora tiene cierto sentido. Si vienes, estás aprendiendo más de Dios, pero eso, venir, no me hace conocer sencillamente más a Dios. Hábitos mecánicos que son moralmente tal vez correctos. Pensar que mi comportamiento no me hace acercarme más a Dios. Pero también eso a veces me hace sentirme superior a otros en cuanto a mi relación con Dios. Una tradición, ¿no? Y puedes estar aquí y decir, bueno, yo vengo aquí porque mi abuelito fue cristiano. O sea, desde mi abuelito todos somos cristianos y yo nací casi en el altar. O sea, los anfitriones fueron los parteros, ¿no? O sea, y pensar que eso te hace tener una relación más cercana con Dios. Entonces, hábitos, liturgias, tienen un propósito y tuvo un propósito el antiguo pacto, pero eso realmente no es el camino más efectivo y no es el camino que Dios tenía planeado. Esto no te abre el camino y el acceso a Dios. Ni los años que tengas de cristiano, ni el tiempo que vengas, ni el tiempo que des, ni tu servicio a Dios. Entonces, hay un camino más excelente, hay un camino perfecto, porque todo esto que era terrenal tenía un tiempo y era insuficiente. Porque vamos a ver en el versículo 6 dice, y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Y en la primera parte, que era conocida como el lugar santo, entraba un poquito más de gente, aunque no era mucha. Y hacían los oficios diarios de prender, de poner el pan, de cambiar, de poner el incienso, pero era poca gente la que entraba. Y versículo 7, pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Entonces, en el lugar santísimo, que era el lugar que representaba la gloria de Dios, donde estaba el arca, era el lugar más inaccesible para todos. Era un lugar que se visitaba solamente una vez, solamente por una persona, no sin sangre, sino con un sacrificio. Y no era también algo bonito. O sea, si te decían en ese día en la mañana, oye, ¿qué crees? Hoy te toca entrar delante de la gloria de Dios. Y, ok. Y te toca llevar el sacrificio y poner la sangre, y tú eras el sumo sacerdote. Y unas prácticas que tenían, por ejemplo, es que se ponían unos cascabeles en los tobillos para entrar delante de la gloria de Dios, y se ataban una cuerda. ¿Sabes para qué era eso? Por si entrando en la gloria de Dios morían. Y entonces tenían cómo sacarlos de ahí y dejaban de escuchar
el cascabel, ¿no? Y lo jalaban de una pierna y decían, bueno, se presentó inaceptable delante de Dios. Y todo eso era el antiguo pacto. Y por eso está diciendo en el versículo 7, pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece, ve, por sí mismo. Él mismo llevaba esta sangre y decía, Señor, perdona mis pecados. Dice, y por los pecados de ignorancia del pueblo. Era un pacto que era insuficiente, porque era un pacto que tenías que hacer, renovar cada año, ¿no? Y llevar la sangre, porque un sacrificio no podía limpiarme por completo. No tenía tampoco el poder de transformarme, ni desaparecer lo viejo para que lo nuevo viniera. Y no solamente esto, sino dice que era por los pecados de ignorancia del pueblo. ¿Cuáles eran estos pecados? Estos pecados eran realmente cosas, sí, que no sabías, que ignorabas, o debilidades tuyas que tuviste, que tienes en tu vida, pero no incluían los pecados de rebeldía. El Antiguo Testamento era claro que el rebelde tenía que ser apartado del pueblo. Y piensa, ellos están siendo atraídos y seducidos a estas cosas. Y viviendo con temor y viviendo con miedo y pensando que eso es mejor porque se ve mucho más espiritual. Pero lo que enseña el escritor es que eso no era mejor que lo que tienen ahora. El lugar santísimo era un lugar restringido. No había acceso para todos y el acceso que había tenía graves implicaciones. Y de repente tú y yo queremos vivir así por cuestiones externas que realmente no proporcionan una limpieza interna, que no son suficientes. Podríamos externamente cumplir con el prototipo de un cristiano moderno y hacer todo lo necesario, pero por dentro seguir siendo los mismos. Versículo 8. Dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. Entonces vamos a leer desde el 7 para entenderlo mejor, pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primer parte del tabernáculo estuviese en pie. Y entonces, ¿qué está decir? El Espíritu Santo está diciendo, ese era un lugar y era para un tiempo, pero realmente no era el lugar que Dios quería. En su plan, Dios tenía un propósito para el antiguo pacto. Desde que Dios llama a Abraham y lo llama para ser una nación distinta, hasta hacer el pueblo de Israel como lo hizo y ocupar Egipto como un vientre para que se multiplicaran. La idea de Dios no es el antiguo pacto, aunque tiene un propósito, sino es el nuevo pacto. El antiguo pacto tuvo un propósito. Como te decía, las liturgias, los hábitos tienen un propósito, pero no son en sí lo que Dios, el plan de Dios perfecto. Y yo creo que hay un problema, o el mayor problema con la iglesia cristiana es el enfoque en las prácticas externas. En las cosas externas en lugar de en las personas y en una transformación genuina. Podríamos externamente cumplir con lo que es, pero no haber una transformación interna y el antiguo pacto no tenía el poder de transformar. Era terrenal. Y aunque está haciendo una entrada y una comparación, era un pacto y un ministerio insuficiente. Y a veces eso podría sacarte de onda. O sea, ¿por qué Dios haría algo insuficiente? Pero es que el plan de Dios no cambió. El plan de Dios es el mismo.
porque es que el Cordero de Dios que fue crucificado antes de la fundación del mundo, ya Jesús había sido ofrecido, ya era el plan. Pero el antiguo pacto era insuficiente para transformar internamente al hombre. Versículo 8, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. No había poder, no había acceso en el antiguo pacto. Era una serie de ordenanzas que sí tenían una intención de tener a Dios en mente, de relacionarse de cierta manera con Dios, pero no era el punto. El punto es que el antiguo pacto no te daba acceso directo a Dios, era totalmente limitado. Ni los sacrificios, ni el sumo sacerdote que entraba podía tener una verdadera satisfacción. Es más, yo me imagino al sumo sacerdote saliendo del lugar santo y dando el último paso detrás de la cortina. No, salí vivo. No era para todos, no había acceso directo, no todos podían acercarse, un lugar restringido. Era un lugar para expiación, no para comunión con Dios. No tenía el poder de transformar a nadie, ni siquiera al sumo sacerdote, que parecía que era el más santo de la tribu. Y de repente así pensamos y tenemos ideas y venimos y muchas veces he escuchado así, alguien quiere que ores por él y bueno, puedes orar por mí, es que tú estás más cerquita de Dios que yo. Y claro, el liderazgo está para orar por la iglesia, pero realmente vamos a ver que en el nuevo pacto no es así. Y ellos podrían pensar como en el antiguo pacto, Él está más cerca de Dios que yo porque Él entró al lugar santísimo. Pero vamos a ver que es distinto en el nuevo pacto. A veces pensamos hoy en día que los pastores, los líderes, ellos se sientan en el escritorio de Dios todos los días, toman café con Él, ¿no? Y están ahí teniendo esta comunión cercana. Y tú estás como en el banco tomando tu ticket y tu número es el 1445, ¿no? Y tienes que esperar para tener esta comunión con Dios. Este sistema, el antiguo pacto, trataba con cosas externas. Y un cristianismo ceremonial no es la idea de Dios. Y aunque hay cosas en nuestra liturgia que son buenas, no debería ser un cristianismo ceremonial. No deberíamos vivir por liturgias y por ceremonias y cosas externas. Versículo 9, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia. Al que practica este culto no tenía un poder para cambiar. Versículo 11. Bueno, 10. Ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar todas las cosas. Era un pacto que consistía en cuestiones externas. Y no solamente eso, sino tenía un tiempo de cumplimiento, el tiempo de reformar todas las cosas. O sea, cuando el debido orden viniera. Tenían un propósito. Pero eran cosas externas que no tenían el poder de cambiar a nadie. Tú puedes aparentar ser el mejor cristiano,
Puedes cumplir con todas las normas y reglas que hay en un auditorio, en una iglesia. Pero eso no tiene el poder de alejar de ti la hipocresía, envidias. Eso no te da una relación real con Dios. Eso no te hace más misericordioso. Podríamos cumplir todo perfectamente, pero ni siquiera despeinarnos por hacer algo por los demás y algo por la gloria de Dios. Versículo 11, ahora sí puedo ir al 11, ¿no? Pero estando ya presente Cristo, y esta es la diferencia. Ese pacto tenía un propósito, las ordenanzas tenían un propósito, las cuestiones externas tenían un propósito. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros. Y eso es lo que ha estado tratando de decirnos Hebreos. La supremacía de Cristo. Él es el sumo sacerdote, perfecto en todo. De los bienes venideros, hablando de las cosas eternas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros. Por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Tienes que saber que todo el antiguo pacto tenía una representación, y el lugar santísimo, que era donde estaba el velo, donde estaba el arca, solamente era una representación y sombra de lo que es la verdadera gloria de Dios. Y estando ya presente Cristo, entonces reformando todas las cosas, estando en el debido orden, siendo Cristo el sumo sacerdote de los bienes venideros, y Él entrando no al lugar santísimo que ellos conocían, sino al lugar santísimo verdadero, que es la gloria de Dios. No hecho de manos, es decir, no de esta creación. Versículo 12. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Ve lo glorioso, ve la hermosura de esto, la perfección. Cristo entrando a la presencia de Dios, no con sangre de animales que solamente podían cubrir por un año el pecado, sino entrando con su propia sangre y trayendo para ti y para mí eterna redención. Ya no más sacrificios, ya no más ceremonias, ya no más sangre de machos cabríos, ya no más sacerdotes, ya no más intermediarios. Ya en Cristo, pero en Cristo no hay mayor sacrificio, no hay mayor pago, sino su perfecta sangre para la redención. Si tú estás en Jesús, tu redención ya ha sido totalmente pagada y tu pecado ya ha sido totalmente cubierto. Eterna redención, eres redimido. ¿Qué le puedes aportar a eso? ¿Qué le puedes agregar? Versículo 12, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros, de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne. Y esto era ceremonial. Cuando tú fallabas en algo ceremonialmente y te hacías impuro. Por ejemplo, si por equivocación o por error tocabas algo muerto,
eras impuro ceremonialmente y no podías acercarte al templo ni traer tus ofrendas ni nada. Y entonces, ¿qué necesitabas? Esta sangre de toros, de machos cabríos, las cenizas, y era rociado, y entonces te santificabas y ya podías tener otra vez esta relación con Dios. Dice, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Y lo que muestra es no solo el acceso total a Dios a través de Cristo, que si Él entró en la gloria de Dios, Él nos llevará a la gloria de Dios, sino el poder del nuevo pacto. El poder del nuevo pacto no me dará un mejor lugar terrenal, sino un lugar celestial, que no hay mejor lugar que es la gloria de Dios. Antes tú y yo no podíamos ni asomarnos. O sea, si tú y yo hubiéramos vivido en esa época del antiguo pacto, o sea, nada más en el atrio empezarías a sudar frío a ver los sacrificios. Y ni siquiera asomarte así en el lugar santo, a ver cómo está aquí la cosa. Como te asomas así en el cunero, a ver qué hay, ¿no? Porque no era para relación, sino para expiación. Pero en el nuevo pacto, tú y yo tenemos no solo acceso a la gloria de Dios, sino realmente una transformación completa. Si esas cosas servían para algo externo, ¿cuánto más la sangre de Cristo? Y ven este versículo cómo opera la Trinidad perfectamente. La sangre de Cristo, el cual mediante al Espíritu eterno, hablando del Espíritu Santo, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Y cómo la Trinidad opera en la redención. Y esta perfecta sangre, este perfecto sacrificio, limpiará nuestras conciencias de obras muertas. Y está hablando de dos cosas. Está hablando de estas cosas que hacían que parecía ser los más santos, o parecía serlos con una relación correcta a Dios, pero también del pecado. El antiguo pacto tenía un propósito. Las cosas ceremoniales tenían un propósito, pero solo la sangre de Cristo puede transformar la vida de un hombre. Y solamente la sangre de Cristo puede hacer que un hombre rinda su vida y se presente como lo que dice Romanos 12:1. Que presentemos nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Tú puedes venir todos los días e intentar hacer eso por tus propias fuerzas y ceremonialmente. Y no es que tengo que ir a la iglesia y tengo que venir a los discipulados y tengo que hacer esto y tengo que leer mi Biblia y tengo que acercarme. Pero solo la sangre de Cristo puede transformar un corazón que no tiene que, sino que quiere. Quiere conocer más a Dios y es transformado. Ese es el poder de la sangre de Cristo. Esta eterna redención, las bendiciones del nuevo pacto son por la sangre de Jesús, que tiene el poder de limpiarnos y de hacernos vivir de una manera totalmente distinta. Ya no vivir para mí, ya no vivir para servir a cualquier otra cosa, sino para servir al Dios vivo. Los rituales externos purificaban externamente, pero la sangre de Cristo es de valor infinito, sin mancha. Su sacrificio es perfecto. Nos puede hacer vivir no solo sin la necesidad de cualquier cosa externa o ritual que no tiene ningún poder para dar vida espiritual, sino nos puede hacer vivir para la gloria de Dios, limpios de conciencia, para confiar en la eficacia perfecta de la cruz.
para abrazarse solo a eso y servir a Dios de acuerdo al nuevo pacto. A veces nos abrazamos de cosas obsoletas, de cosas que no tienen el poder de transformarnos, que pueden parecer aparentemente espirituales, pero no lo son. El poder del nuevo pacto trae un tabernáculo celestial, es la sangre de Cristo, es una vez y para siempre. Vamos a ver versículo 15. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Y no solamente Él es el mediador, el único mediador, sino que tuvo que intervenir la muerte para que haya esta remisión en nosotros de las transgresiones. Algo que no podía hacer el antiguo pacto. Y nosotros recibiéramos la promesa de la herencia eterna, de la vida eterna. Ve cómo el antiguo pacto era como, estás bien con Dios mientras no tropieces. Y en el nuevo pacto es, estás bien con Dios aún en tus tropiezos. Y porque cuando tropiezo y me alejo tantito, quiero seguir teniendo esa comunión con Dios. Dios sigue estando accesible a pesar de nosotros, cuando antes no podíamos asomar ni las narices. Versículo 16, porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Y si alguna vez has recibido alguna herencia, sabes eso. O sea, para yo ser partícipe de esta herencia, necesita intervenir la muerte. Versículo 17, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive, de donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo y roció el mismo libro y también a todo el pueblo. Está hablando del primer pacto, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. La muerte de Cristo no solamente es suficiente, la sangre de Cristo no solamente es suficiente, sino su muerte fue necesaria. ¿Y qué estaban haciendo ellos al confiar en otras cosas? Pensar que la sangre de Cristo no era suficiente, pensar que la sangre de Cristo no era necesaria. Cuando tú y yo ponemos nuestra vista en cosas externas, estamos diciendo la sangre de Jesús no es suficiente, la sangre de Jesús no es necesaria. Pero su muerte fue necesaria. La sangre que nos purificó. Y aunque es el mismo principio, es mucho más grande la sangre de Cristo. Y esta es una verdad incambiable. Jesús murió. Jesús murió. Y esas son las bendiciones que trajo la sangre de Cristo. Transformación, comunión con Él. Fue un precio mucho más alto, un pago totalmente eficaz y valioso. Que nos dio el poder para ser transformados de adentro hacia afuera. Que cambia nuestros deseos, intenciones, nuestras tendencias, que purifica. Que ninguna cosa externa o terrenal te deslumbre, sino solo la gloria de Dios en Cristo Jesús. Versículo 23. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos.
Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. No solamente fue necesario, sino fue adecuado, fue superior, fue un sacrificio perfecto, incomparable. Jesús quitó de en medio lo que nos separaba de Dios. Ya no hay más que ofrecer. Ni toda tu vida alcanzaría para pagar, ni todo tu dinero, ni todo tu tiempo. Vivir sin considerar la obra de Cristo como suficiente no solo es peligroso, sino te hace vivir a medias. Es no vivir plenamente descansando en su obra. Esta relación con Dios a través de mis obras y basado en normas y reglas era limitado. El sacrificio de Cristo fue tan perfecto que solo fue una vez y para siempre. Piensa esto, es Dios el Hijo ofreciéndose. Perfecta pureza, perfección, dignidad. Entonces no es necesario que te renueves. O sea, la relación con Dios no es como Costco, no tienes que renovar tu membresía cada año. Ni tienes que pagar. Si estás en Él, eres totalmente perdonado. No hay más que ofrecer. Y las cosas que hacemos como hábitos que son buenos, venir a la iglesia, leer, ofrendar, diezmar, incluso mi obediencia, no condiciona mi relación con Dios. Eso viene después, eso viene en gratitud. Versículo 26. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y por eso ahí se deshace el antiguo pacto. Ahí cumplió su propósito. Porque en la consumación de los siglos, que es el tiempo de la gracia donde Jesús fue ofrecido, hay un mejor sacrificio, mucho más perfecto. Y estaba pensando en cómo poder explicarlo mejor y recordaba una conversación que tuve con una mujer, un familiar mío, que la verdad no tendría nada malo que decir de ella. Cristiana, muchos años, y en una ocasión le hice esta pregunta: ¿tú por qué crees que vas a ir al cielo? ¿O tú crees que vas a ir al cielo? Y dice: yo creo que sí. ¿Por qué? Bueno, creo que no he sido tan mala. Creo que he hecho lo mejor que pude. He tratado de obedecer a Dios en todo. Y créeme, yo era testigo de eso. Era una buena mujer. Pero le dije que tenía un gran problema. Que si tú y yo nos relacionamos con Dios en base a lo que podemos hacer, estamos totalmente perdidos. Me dolió en el corazón escuchar a una mujer que había sido
fiel, que había servido a Dios durante muchos años, y decir, ¿cómo podemos ser engañados? Y es nuestra naturaleza. Y los hebreos estaban siendo engañados y estaban siendo arrastrados a confiar en lo que ellos mismos podían hacer en cuanto a su relación con Dios, en cuestiones externas. Ahora, esta puede ser una noticia devastadora para algunos que se consideran muy correctos. Y decir, ¿cómo que no me es suficiente? Pero yo conozco a otras personas que dicen ser cristianos y no actúan como yo. Se quedan cortos. Pero para alguien que sabe que ya tiene todo perdido, para un desahuciado, para alguien que sabe que es un lisiado espiritualmente, son las mejores noticias que puede escuchar. Porque si consideras bien tu vida, sabes que no te alcanza. Y piensa esto, si aún sigues aferrado a algún recurso terrenal en tu vida, cuestiones externas, ¿dónde estás tú hoy? ¿Aún piensas que tienes algo que aportar a tu relación con Dios? Que tú puedes mantenerte puro, que tú puedes limpiarte, que puedes mantener la apariencia. O te defines hoy, creo que el ejemplo perfecto para esto es, ¿te acuerdas la historia de Mefiboset? Mefiboset era familiar de Saúl, el anterior rey de Israel, y de Jonatán, y David le había prometido a Jonatán cuidar de su familia. Y él fue un niño o fue alguien que creció con una discapacidad porque cuando estaban huyendo porque querían matar a su familia, se le cayó a la nana y quedó lisiado para toda la vida. Y David se acuerda de hacer misericordia de él, busca si hay alguien todavía de la familia y le dicen, sí, hay alguien, pero está lisiado. Y lo más obvio, cuando un nuevo rey entraba, era desaparecer a la familia del rey anterior para que no pudieran reclamar el trono. Pero David había prometido hacer misericordia de él. Y cuando Mefiboset es llamado, él piensa que algo le van a hacer. Y de repente se ve sentado en la mesa del rey. Y no para ser destruido, sino para tener misericordia. Y esta llamada del rey a su mesa, viendo su condición, fue la mejor noticia que pudo recibir en su vida. Fue una invitación a su misericordia, a su gracia, a su perdón, a comunión con el rey. Y él no hizo nada. Él no podía ni valerse por sí mismo. Entonces mis obras, mis actos ceremonialmente correctos o religiosos no pueden hacerme sincero, ni misericordioso, ni prudente, ni darme gracia para actuar. No pueden transformarme. Pero la incomparable obra de Cristo tiene el poder de transformarme y hacerme cada día más como Él. Nuestra conciencia dañada por el pecado puede ser transformada, puede ser restaurada. El gran problema de intentar vivir así, aferrado a otra cosa que no es Cristo, es que por un lado te hace orgulloso. Por un lado te da un sentido de superioridad porque no vives como otro. Y excluye a los demás y no tiene poder para salvar y transformar una vida.
Entonces, quédate con esto y ya vamos a terminar. Dice el versículo 27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Y esto es una verdad y es un versículo que se ocupa para hablar de la muerte del hombre. Eso es verdad. Estamos destinados a juicio y muerte. Solo tenemos una vida para decidir. Pero lo está hablando de Jesús en este caso. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. No tienes que cumplir las expectativas de una religión. No tienes que cumplir las expectativas de un pastor o una iglesia. No tienes que cumplir ni con las expectativas que tú mismo te has impuesto. Porque las expectativas de Dios ya fueron cumplidas en Jesús. Él ya fue ofrecido una sola vez y para siempre para llevar tus pecados. Y algo más glorioso de eso es que aparecerá por segunda vez para salvarlos a los que le esperan. Él vino para tratar con el pecado, pero vendrá para llevarnos a Él. Para que estemos donde Él esté, para ser partícipes de esta herencia eterna. La pregunta es si le esperas. Cuando entiendes la obra suficiente de Cristo, lo que te espera es como Mefiboset, sentarte en su mesa. Si creemos que su sacrificio es suficiente, entonces deberíamos vivir esperándole, buscándole, anhelando estas cosas. Y la esperanza purifica nuestros corazones y nuestras intenciones. Puedes vivir sin temor del juicio porque Jesús ya pagó por completo. Con esta esperanza de salvación, de que serás partícipe de la herencia eterna. Entonces hoy, descansa en la obra suficiente e incomparable de Jesús. Descansa hoy en las bendiciones que eso trae a tu vida. Descansa hoy en las promesas que Él ganó para nosotros. Y vive esperando la herencia eterna. No te pelees con esta idea, no te pelees con Dios. No te pelees con lo que puedes hacer. Descansa. Descansa hoy. ¿Oramos? Señor, te damos gracias por tu palabra. Y así como la intención del escritor es traer descanso a las almas de estos hombres que están siendo atacados y tentados a volver atrás, a una relación contigo en base a ceremonias y a rituales. Hoy nosotros podamos descansar sabiendo que lo más difícil para tener comunión contigo ya fue hecho, que tus expectativas ya fueron cumplidas en Jesús, que la obra de Cristo fue suficiente, fue una sola vez y para siempre, que la sangre de Jesús no solamente fue suficiente para calmar tu ira por el pecado, sino también para transformar nuestras conciencias y nuestra vida. Que podamos relacionarnos contigo de manera correcta para disfrutar la plenitud que hay en ti, Señor. Y hoy no nos acercamos a ti en base a ni cómo venimos vestidos, ni lo que hicimos ayer, ni lo que hacemos ni dejamos de hacer, sino en base a tu Hijo. Y esa es la gasolina para nuestro motor, para rendir por completo nuestra vida a ti, Señor. Para dejar atrás las cosas que tenemos que dejar atrás. Para servir al Dios vivo.
y presentarnos delante de ti como un sacrificio vivo, santo y agradable. Aquí estamos, Señor, no por nosotros, no por nuestras ceremonias ni rituales, no por nuestra vida ni nuestras buenas obras, sino por ti. Y esperamos esta herencia eterna. Te esperamos a ti, Señor. Te lo pedimos y te damos gracias, Señor. Amén.